Es momento de continuar con nuestra clase de antiinflamatorios. Ahora vamos a entrar a los medicamentos per se. Vamos a estar hablando de aspirina y muchos otros AINES. Entonces, vamos a empezar con esta pequeña clasificación. Esto es AINES según de qué derivan. Primero tenemos los derivados del ácido salicílico. Entre ellos está la aspirina, que es también conocida como ácido acetil salicílico. Hay otros medicamentos como diflunisal y salsalato. Eso me hace sentir como que estoy hablando de una lata de salsa. Derivados del ácido propiónico. Aquí está nuestro famoso ibuprofen, súper utilizado para la mayoría de los dolores. Últimamente no tan recomendado debido a la pandemia que estamos viviendo con el coronavirus, porque algunos artículos podrían sugieren que esto podría agravar los síntomas. Y aquí también tenemos el naproxeno. El naproxeno, ¿por qué es importante saberlo? Porque se utiliza mucho para tratamiento de dolores crónicos. Eso significa que hay pacientes que podrían tomarlos a largo plazo y que debe ser tomado a consideración. Derivados del ácido acético. Aquí tenemos nuestro siempre confiable amigo diclofenac, la indometacina, que tiene más usos pediátricos en cuanto a la cardiología pediátrica, y nuestro amigo ketorolaco, que se utiliza normalmente para dolores intensos, pero para tratamientos de no mayores a 5 días. Tenemos derivados del ácido enólico. Aquí están meloxicam y piroxicam. Tenemos los fenamatos. Aquí está el ácido mefenámico, que es lo que nosotros conocemos como Ponstam, y el mecofenolato. Y por último tenemos el inhibidor selectivo de la COX-2, Celecoxib. ¿Cómo nos vamos a acordar eso? Cele de selectivo, mírenlo ahí, COX de la ciclooxigenasa, y la B es la segunda letra del alfabeto. Entonces Celecoxib. Selectivo para la COX-B o COX-2. Es solo una mnemotecnia, una manera fácil de uno recordar esto. Entonces, aspirina. Estos medicamentos en general, los AINES, actúan de forma primaria inhibiendo la ciclooxigenasa, que es de lo que estábamos hablando en nuestra última clase. Entonces, al inhibir la ciclooxigenasa, se inhiben las prostaglandinas. Y esto es beneficioso por un lado, porque trata los efectos adversos antiinflamatorios, o sea, los efectos antiinflamatorios que yo necesito deshacerme. Pero también es malo porque a veces yo necesito algunas prostaglandinas que hagan su acción fisiológica. Y también tiene el otro problema de que se aumentan otros derivados de nuestra cascada que pueden resultarme un problema en este momento. Entonces, aspirina es del primero que vamos a hablar porque es el AINES tradicional. Es con lo que uno empezó, de lo que siempre se hablaba por todas sus funciones. Es antiagregante, es antipirética, es antiinflamatoria, es analgésica y se supone que tiene una quinta función o algo así. Porque recuerdo que se hablaba de que un medicamento perfecto tenía que tener como 5 funciones y este tenía como 4 de 5 y por eso era como lo mejor cuando salió y como, oh Dios mío, aspirina, el final y así. Aunque tiene efectos antiinflamatorios y antipiréticos, últimamente se utiliza más como para sus efectos cardiovasculares. ¿Por qué? Porque necesitas menos dosis para eso, pero para su efecto antiinflamatorio se utiliza una cantidad mayor de medicamento y por eso hay medicamentos mejores y así, y ha ido siendo desplazado. Entonces, ¿cómo funciona este medicamento? Acetila de forma irreversible la ciclooxigenasa, inactivándola. Es irreversible y hay que tenerlo mucha cuenta. Por ejemplo, cuando lo usamos como antiagregante plaquetario, plaqueta que se una, plaqueta que se acabó. Esa plaqueta, hasta que se muera, está acetilada. Entonces, tiene estos efectos antiinflamatorios y antipiréticos y como que sigamos. Farmacocinética. Entonces, este entra normalmente vía oral y se desacetila. Entonces, con rapidez, esto se hace vía esterasas, enzimas llamadas esterasas,
que el objetivo de ellas es producir salicilato. Entonces, este salicilato, que no están ionizados, se absorben de forma pasiva y rápida en la primera porción del intestino delgado, en la parte superior, ahí en duodeno, eso se empieza a absorber fácil. Los salicilatos, o sea, los que vimos, derivados del ácido salicílico, excepto el difunisal, cruzan la barrera hematoencefálica como la placenta. Lo cruzan normalmente, muy fácil, etcétera, etcétera, etcétera. Eso les hace buenos analgésicos, por ejemplo, para el dolor de cabeza, pero son una mala opción entonces cuando tienes que trabajar con pacientes embarazadas, porque esos medicamentos pueden resultar contraproducentes para el feto en crecimiento. Bueno, ya técnicamente sí en crecimiento, no en desarrollo, porque normalmente se habla de tercer trimestre cuando se habla de estas complicaciones. Cierran el ducto arterioso, que es necesario en la vida intrauterina, y eso causa problemas a nivel cardíaco. Estos salicilatos entonces van a nuestro bello hígado, ¿verdad que sí? A nuestro hígado, y entonces aquí son conjugados a metabolitos hidrosolubles. Estos metabolitos hidrosolubles entonces van a nuestros bellos riñones para ser excretados por la orina. Normalmente tienen una eliminación de primer orden y una semivida de 3.5. Pero, o sea, cada 3.5 horas pasa una semivida. 3.5 horas pasará una semivida. Pero ¿qué pasa? A dosis antiinflamatoria, que son altas, se convierte en una eliminación de 0 orden. ¿Cuál es la diferencia? En la eliminación de 0 orden, vamos a ver aquí, siempre se elimina la misma cantidad de fármaco. Cada 3 horas y media, más o menos, se va a eliminar la misma cantidad de fármaco. Si yo di, por ejemplo, 300 miligramos, vamos a decir, y yo elimino 1 miligramo cada 3.5 horas, yo voy cada 3.5 horas, 1 miligramo, 1 miligramo, 1 miligramo, hasta que se me vayan los 300 miligramos, lo cual toma muchísimo tiempo, porque no sé por qué puse un ejemplo de 300 miligramos, pero 3 por 3 ya ustedes saben que son 9, y súmenle la mitad, y son muchas horas. Ok, entonces, por el contrario, tenemos los de primer orden, que es el metabolismo normal que tiene. Fíjense que el metabolismo de primer orden no es igual. Siempre se va a eliminar la mitad del medicamento. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aspirina, 81 miligramos, primero se va a eliminar la mitad de 81, que sería 40.5, y en la siguiente semivida la mitad de 40.5, que sería 20.25, y así sucesivamente la mitad, hasta que se termine de eliminar. Algo más que tenemos que tener en cuenta es que los salicilatos, como se excretan por la orina, pueden interferir con la excreción de ácido úrico, aumentándolo en sangre y afectando a los pacientes que padezcan artritis gotosa. Por eso es muy importante siempre hacer una historia clínica completa. Efectos adversos. En el ámbito gastrointestinal pueden causar desde una dispepsia a un sangrado gastroesofágico. ¿Cómo funciona esto? Recordamos, hacemos nuestro estómago, píloro, ok, entonces el estómago habíamos quedado en que tenía una mucosa protectora, que esta mucosa lo ayudaba a que el ácido no le quemara las paredes, ¿verdad? Aquí tenemos la mucosa y aquí tenemos el ácido. Cuando el paciente empieza a tomar AINES, vamos a poner de ejemplo la aspirina, que es la sección en la que estamos. ¿Qué pasa entonces? Pues van 2 veces que le doy. Esta parte de aquí, esta mucosa, se ve disminuida.
¿Por qué? Porque no tengo prostaglandinas para que me la creen. Y recuerden que también la prostaglandina tiene una función sobre la cantidad de ácido, la disminuye, entonces voy a tener más ácido, menos mucosa y la pared va a caer en una relación más estrecha con este ácido. El ácido quema, por si no sabían, y eso causa una úlcera que posteriormente llegará a sangrar, causando un sangrado gastrointestinal que se ve así. Miren. Ok, entonces sigamos. Efecto antiplaquetario. El chiste de eso es que evita que las plaquetas se unan entre sí, evitando que se formen lo que nosotros conocemos como trombos o coágulos. Trombos es la palabra correcta. Entonces, aspirina bloquea la COX-1, mírenlo aquí, y esto evita que se forme tromboxano A2, esencial para lo que es la agregación plaquetaria. Por lo tanto, se van a formar esos trombos y hay menos incidencia de accidentes cerebrovasculares, sobre todo. Efectos renales. El riñón tiene dos arteriolas. Una arteriola aferente, que lleva sangre hacia el glomérulo. El glomérulo es donde se filtra, donde se decide lo que va a salir por la orina, lo que se va a recuperar de la orina, lo que se va a quedar en la sangre y ni siquiera va a pasar por la orina, etcétera. Y tenemos una arteriola eferente, que es esta sale. O sea, es como que la sangre básicamente lo que hace esto a través del glomérulo. Vamos a hacerlo con negro. Entra por la aferente, va, y como en una segunda mitad va por la eferente. Entonces, ¿qué pasa? La que nos interesa es esta arteriola. ¿Qué pasa aquí? Bueno, vamos a imaginarnos que este es el tamaño normal de la arteriola aferente. Este tamaño ella lo logra gracias a las prostaglandinas. Las prostaglandinas, recuerden que tienen una función vasodilatadora, es decir, abre los vasos. ¿Qué pasa? Cuando yo doy AINES, en especial de uso crónico y sobre todo naproxeno, pasa esto. Esto sería con AINES. Se encoge, el vaso se cierra, hay una vasoconstricción. ¿Por qué? Porque no hay prostaglandinas y sin prostaglandinas no hay la misma cantidad de vasodilatación y por lo tanto se estrecha. ¿Y cuál es el problema con eso? Bueno, al estrecharse entonces llega menos sangre al glomérulo, ¿verdad que sí? Baja la cantidad de sangre al glomérulo y baja también algo que se llama tasa de filtración glomerular, lo que hace que algunas sustancias se puedan ver acumuladas en la sangre. Otro problema con este es que esa constricción de la arteriola aferente, el hecho de que se vea más pequeña, el hecho de que esté más apretada, puede ser contraproducente para el tratamiento con antihipertensivos, como por ejemplo los IECA, como por ejemplo la furosemida, porque la furosemida, que es un diurético, es decir, un medicamento para orinar, una de las cosas que hace es aumentar la cantidad de prostaglandinas en la arteriola aferente. Entonces, si tú le quitas esa parte, vas a reducir un poco su efecto diurético. La idea es, llega más sangre, se puede hacer más orina y va a salir más rápido. Efectos cardíacos. Por ejemplo, al interferir con la arteriola aferente, también hay una retención de agua y sodio. Entonces, esto puede causar edema. Y este mismo edema puede causar efectos cardíacos, como por ejemplo exacerbar una insuficiencia cardíaca, que es cuando el corazón falla en su función de bomba y entonces todo se va al garete. Y tenemos también los efectos respiratorios. Recordamos la broncoconstricción y recordamos nuestra cascada del ácido araquidónico, ¿verdad que sí? Ácido araquidónico, qué sé yo qué, que por un lado se hace prostaglandinas, que se hace tromboxano.
y por otro lado se hace leucotrienos. ¿Qué pasa? Al yo cortar la parte de aquí con la ciclooxigenasa, todo esto se va para hacer leucotrienos. Y de los leucotrienos, que sabemos que son B, C, D y E, todos número 4. De esos, estos 3 causan broncoconstricción. Por lo tanto, una persona asmática podría verse afectada por el uso de AINES y podría causarme un cuadro de asma secundario al uso de los AINES. Wow. Interacciones. Este fármaco se une a proteínas plasmáticas cerca de un 80 a un 90% y puede desplazarse de los sitios de unión de proteínas, lo que resulta en una mayor concentración de salicilato libre, pero también puede desplazar a otros medicamentos. En español, vamos a dibujar aquí una proteína y nuestra proteína se va a llamar albúmina, ¿verdad que sí? Ok. Entonces vamos a tener nuestro medicamento, va a ser aspirina, y vamos a tener otro medicamento que nos va a ayudar a explicar esto, que va a ser, no, me gusta negro, warfarina. La warfarina es nuestro voluntario de hoy, pero si se fijan, es uno de los medicamentos que más se utilizan cuando tú necesitas explicar una interacción farmacológica, porque tiene muchísimas. Entonces, la albúmina anda por ahí, en el torrente sanguíneo, muy a su rollo, y a ella se le pegan muchas cosas. Entre ellas, se le puede pegar warfarina, se le puede pegar aspirina, y se le puede pegar cualquier otro medicamento. Pero tiene sitios de unión limitados, no se le puede pegar a todo el mundo. Hay cosas que privan exclusiva y dicen, no, si yo me pego aquí tú no te puedes pegar, y eso es de lo que vamos a hablar ahora. Entonces, cojamos el borrador, no borrar todo, sino el borrar todo. Entonces, normalmente, un 80 a un 90% de la aspirina anda así, pegado de la albúmina, y un 10 a 20% anda libremente en la sangre, yendo a los lugares que la prostaglandina, disminuyéndola. ¿Qué pasa? Este medicamento puede tanto salirse de la proteína para que haya más, como puede unirse a la proteína para que haya menos libre y más unido a proteína. Pero ¿qué sucede? Oh no, he borrado la proteína, ya no tiene sentido. Oh Dios mío, volvamos a hacerla de nuevo. Hay algunos casos en donde nuestra albúmina ya está transportando otros medicamentos, como la warfarina, que normalmente tiene una buena porción unida a proteínas y una porción libre en la sangre. La warfarina es un anticoagulante, lo que significa que hace que la sangre esté más disuelta, más líquidas, menos trombos y así sucesivamente. Entonces, yo necesito tener una cantidad de warfarina en la sangre, no toda la warfarina del mundo, una cantidad, porque si tengo demasiada, el paciente se me puede desangrar por cualquier herida. Y aquí viene el problema. Entonces, yo le doy una aspirina y la aspirina va a llegar y se va a pegar a la proteína. Y a veces ella priva como exclusiva y le dice a la proteína, dice a la albúmina, loco, yo no sé qué tú piensas, pero a mí warfarina no me cae bien, vamos a sacarlo del coro. Y albúmina logra que aspirina se vire y sacan a warfarina del coro y la dejan así, libre, suelta, le dan tu real banda, la mandan para allá y se queda toda esa warfarina, entonces va para la sangre. Al estar libre, está activa y los efectos anticoagulantes van a aumentar, lo cual puede significar sangrado. Entonces, aquí viene la doble mala noticia de que si ya yo tengo un paciente que toma AINES, por ejemplo, esta misma aspirina desde hace mucho tiempo,
y tiene el sangrado del que hablamos antes, y ahora encima tiene toda esta warfarina arriba, ¿qué yo voy a tener? Mayor cantidad de sangrado gastrointestinal. Entonces son cosas que hay que tener ojo. ¿Qué otro medicamento puede desplazarse aparte de warfarina? Fenitoína y ácido valproico, que hablamos que son anticonvulsivos, y la fenitoína se relaciona con el citocromo P450. Toxicidad. Hay diferentes tipos, o vamos a llamarlo mejor, niveles de toxicidad con la aspirina. Tenemos que fijarnos en el pH y en los hallazgos clínicos. La toxicidad leve, que es lo que llamamos salicilismo, vamos a escribírselo, salicilismo. Esta normalmente se caracteriza por náuseas, vómitos, una hiperventilación marcada, que es lo que aquí llamamos como taquipnea, y también cefalea, confusión mental, mareo, acuífero, y nuestro amigo y hermano tinnitus, que lo recordamos de otras clases donde hablábamos de antibióticos. El pH se puede ver afectado primero con una alcalosis, y también tenemos el pH urinario afectado, que puede verse también alcalótico, se puede ver mayor a 6. Técnicamente sigue ácido, pero está alcalino para hacer la orina. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues este pH aumenta así, porque como el paciente está taquipnéico, el paciente está hiperventilando, está sacando todo el CO2 que tiene adentro, y el CO2 es ácido. Entonces, si tú pierdes ácido, te vuelves alcalino. Vamos con el nivel 2, el moderado. La taquipnea aquí es más prominente. También hay taquicardia, hipotensión, alteración neurológica, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, la severa. Fíjense en esto. La severa baja el pH, normalmente es metabólica. Eso se da cuando es después de 12 horas normalmente. Depresión respiratoria, se acumula el ácido, hay estupor, coma, convulsiones y hiperpirexia. Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? Normalmente los pacientes que están hasta aquí son pacientes que se dieron una sobredosis de aspirina. La gente que sale en las películas bebiéndose 200 pastillas con fines autolíticos y eso. O sea, hay gente que sí de verdad lo hace, pero qué sé yo, con aspirina, pues bueno. Pero sigamos. Celecoxib. Algo que tener en cuenta también, todavía hablando de la toxicidad, es que en los niños ellos son muy susceptibles a esta toxicidad, y una dosis de 10 gramos es potencialmente letal para los niños. Aparte de todo eso, el embarazo ya hablamos que tiene que ser costo-beneficio. Es mejor el acetaminofén, porque el acetaminofén tiene una mayor función en el sistema nervioso central. Entonces, continuamos aquí. Celecoxib, Cele, selectivo, Cox, y la B. La B es por 2. Este 1, aquí, mal colado, 2. Es 20 veces más selectivo para la COX-2. Entonces el número mágico, 2. Este medicamento se utiliza principalmente para lo que es el dolor agudo. Su farmacocinética es que se absorbe con facilidad después de su administración oral. Se metaboliza en el hígado a partir del P450, nuestro amigo el hígado, y sus metabolitos se excretan por heces y orina. Su vida media es de 11 horas, así que se puede dosificar 1 o 2 veces al día, y debe evitarse en pacientes con enfermedad renal o hepática grave. ¿Por qué? Porque si se excreta por heces y por orina, sobre todo por orina, pues entonces, si tengo enfermedad renal, no puedo orinar, no puedo sacarlo. Si utilizo el P450 para metabolizarlo, pero mi hígado está enfermo, no lo voy a metabolizar y se va a quedar igualito el medicamento ahí. Efectos adversos: cefalea,
Dispepsia y dolor abdominal lo causa en menor frecuencia que los otros AINES. Debe evitarse en pacientes con enfermedad hepática y renal. Recuérdenlo. Puede tener sensibilidad cruzada con otros AINES. Y hay que evitar el uso concomitante con fluconazol, ya que el fluconazol afecta al P450. Paracetamol. Entonces, el paracetamol inhibe la síntesis de prostaglandina en el sistema nervioso central. Esto nos ayuda con lo que es el efecto antipirético y el efecto analgésico. ¿Por qué? Porque la temperatura la crea, o sea, el aumento de la temperatura es originado por el hipotálamo. El hipotálamo es una parte del cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Si yo disminuyo la ciclooxigenasa en el hipotálamo, en el sistema nervioso central, yo le voy a decir al hipotálamo, mira, no hay razón para subir la temperatura. Y él me va a decir, ok, barajamos con eso. Y la fiebre va a bajar. Entonces, este paracetamol tiene menos efecto en el tejido periférico. Tiene una acción muy leve y por eso es ideal para las embarazadas. Fiebre, alivio del dolor, útil en pacientes con quejas gástricas también, porque al tener menos efecto periférico nos daña menos nuestra mucosa del estómago, de la que ya hemos hablado varias veces. Es de elección para niños con enfermedades virales, ya sean infecciones respiratorias o varicela, porque si le damos aspirina se nos va a causar algo que se llama síndrome de Reye, que es una hepatitis fulminante secundaria al uso de aspirina. Farmacocinética. Se absorbe rápidamente vía gastrointestinal y pasa por un metabolismo de primer paso. Se conjuga para formar metabolitos glucuronidados o sulfatados, que son inactivos. Una parte se hidroxila para formar este compuesto que se llama N-acetilo P-benzoquinoimina, un metabolito reactivo con los grupos sulfidrilos que causa daño hepático. Vamos entonces a escribir de nuevo el medicamento. Bueno, el metabolito N-acetilo P-benzoquinoimina, que es reactivo con grupos sulfidrilos y esto causa daño hepático. A dosis normales no hay ningún problema porque eso se junta con el glutatión, se tapa los grupos sulfidrilos, se va todo el mundo tranquilo por la orina, pero a dosis muy altas pues tenemos este problema. Y cuando se toma con alcohol hay problemas entonces con el glutatión y el paciente se intoxica con acetaminofén, lo cual causa una hepatitis y eso es un problema porque se daña el hígado totalmente y estos pacientes tienden a no ser candidatos para trasplantes hepáticos porque si usted dañó el hígado que usted tenía por usted está inventando, difícilmente se le da a otro. Es un problema porque ya que los órganos son bien escasos, entonces se cuidan bastante a quien se le da. Y efectos adversos. Tenemos la necrosis hepática, que tiene mayor riesgo de que pase en pacientes con enfermedad hepática, ya sea viral o alcohólica. Entonces, vamos a agarrar y vamos a aprovechar la pizarrita anterior para hablar rápidamente de los otros AINES: ibuprofen, naproxen, indometacina, diclofenac, meloxicam, piroxicam, toda esta gente. Inhiben reversiblemente la COX-1 y la COX-2 y evitan la síntesis de prostaglandina. Nada nuevo de lo que hemos hablado hasta ahora. Son antipiréticos, analgésicos y antiinflamatorios. Indometacina se utiliza con fines cardíacos, o sea, cardiológicos en pediatría. Efectos adversos. Hay algo que se llama nefritis intersticial,
esta es una enfermedad que se ve como si fuera una alergia, pero que se manifiesta en los riñones. Entonces hay muchos eosinófilos. Una paciente que ahora tiene problemas renales y muchos eosinófilos en orina. Pueden causar úlceras gástricas, todos por el mismo mecanismo que la aspirina, isquemia renal, por lo que hablábamos de la arteriola aferente, y la vasodilatación que se inhibe en la misma. Y en algunos casos puede haber anemia aplásica. Entonces, básicamente, eso sería todo lo importante sobre los AINES.